Con Fernando Sí, señora. Fraque, otro momento de entrevista, pensar nuestra realidad, ¿no? Hace un momentito estuvo el doctor Monesanz y ahora vamos a hablar de economía. Estamos en unos días muy calientes con respecto a eso. Así es, porque se habla de economía. Se habló la semana pasada en el Foro de Inversiones, Claro. en Buenos Aires. Se está hablando de economía, digo, vinculada con la República Argentina, Sí. en Nueva York. Ahora, Porque, justamente ayer. claro, exactamente. Hay ronda de negocios que se hacen permanentemente y Argentina está proyectando ronda de negocios en distintos puntos del planeta. Y además se viene también, para hablar de economía, el proyecto de presupuesto 2017 que hoy empieza formalmente ya el debate fuerte en el seno de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Lorenzo Sigot Gravina está con nosotros, él es economista jefe de la consultora Ecolatina, ni más ni menos. ¿Qué tal, Lorenzo? Bienvenido, buen día. Gracias. Buenas noticias, novedades positivas. Uno mira la tele y dice inversiones, llega, que llegue el dinero. Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? Una cosa es una inversión financiera y otra cosa es una inversión de capital, en que vengan las empresas a dar trabajo. ¿Podemos poner en contexto? Bueno, la inversión reproductiva, la que genera empleo, es la más compleja de traer y de alguna manera hay que sembrar para cosechar sus frutos. Claro. Y el foro, de alguna manera, de negocios de inversiones es eso, es un intento de incentivar, de promover la inversión extranjera en el país, que es necesaria, tanto la local como la inversión extranjera, justamente para empezar este camino que quiere el gobierno de un crecimiento más basado en la inversión y con horizontes de más de mediano plazo. ¿Has estado allí? ¿Qué te ha parecido? Sí, ¿Cómo era el clima en los pasillos que se hablaba tanto, no? Bueno, yo tuve el privilegio de disertar en la parte macroeconómica y el clima fue muy favorable. Había un clima de negocios que hace mucho que no aparece en la Argentina, incluso a nivel de marketing ha sido muy interesante, porque realmente ha colocado a la Argentina nuevamente en el plano, por lo menos a nivel empresarial y de los principales inversores internacionales. Ahora bien, con esto no alcanza, pero es por lo menos positivo decirlo que había que hacerlo. Y se llevó a la práctica muy bien, creo que fueron 3 jornadas muy interesantes, de mucho nivel, y bueno, ojalá que eso se vaya concretando lentamente en inversiones reales que generen más empleo en nuestro país. Claro. Los empresarios, porque vinieron las principales empresas del mundo, estuvieron en Buenos Aires, escucharon y analizaron la situación de la República Argentina. Eso no quiere decir que el empresario ya la semana que viene e invierte en nuestro país. Como vino a Buenos Aires, va a distintos foros internacionales para ver, en definitiva, qué es lo que va a hacer con su dinero. Sí, es cierto. Primero se analiza, se ve de primera mano. Creo que igual es un acercamiento importante. Claro. Referentes muy importantes y que además ya en muchos casos desglosaron o dijeron que estaban en camino inversiones. No se viene a perder el tiempo de alguna manera. Realmente vienen a ver si se pueden concretar negocios. Así que en ese sentido ha sido muy auspicioso el foro. Pero insisto, la inversión real, la inversión que genera empleo, es en etapa, lleva tiempo y quizás acá el mayor problema y por qué la gente dice, bueno, pero ¿y cuándo vienen las inversiones? Creo que el gobierno en ese sentido habló de lluvia de inversiones, todo muy rápido y en la realidad los procesos son mucho más lentos y de hecho se hunde primero una parte del capital y lentamente a la medida que se va viendo que la economía reacciona y que hay mejores perspectivas, se continúa. Es un proceso la inversión, es un proceso largo. Hay por lo menos lo han señalado los principales referentes del gobierno nacional que quieren ponerle mucho dinero o generar mucha obra pública como motor para tratar que la economía comience a generar un crecimiento. Pero también se está discutiendo que la obra pública puede haber un trabajo entre el Estado y el sector privado. ¿De esto también se habló en el foro? ¿Se le presta mucha atención a esto? Sí, porque es más que obra pública, se habla de infraestructura claro. Vial, por ejemplo, transporte de trenes, de carga. Se ha hablado de todas estas cuestiones que son muy importantes y exceden a lo que puede ser la obra pública, que es básicamente el gasto que hace el sector público, el Estado, ¿no? Y acá se están tratando de hacer asociaciones para que justamente llegue mucha infraestructura y obras en las cuales los privados tienen que empezar a trabajar, se tienen que tratar de conseguir financiamiento barato con organismos multilaterales. Es realmente armar una red para llevar adelante todos esos proyectos muy ambiciosos, por ejemplo, en el tema de transporte ferroviario, ¿no? El Plan Belgrano. La inflación ha bajado un poco, tuvo mucho que ver con la cuestión tarifas, lógicamente, pero sacando ese tema también hubiera bajado un poco también. El proyecto del gobierno estima un crecimiento del 3.5%, una inflación del 17 anual y un dólar de casi 18 pesos. Escenario.
La cuestión es que vamos a seguir comprando cosas y te siguen aumentando. Por un lado. De forma muy variable. Por otro lado, las paritarias cerraron en un casi 40%. Está bien, se mira un poco para atrás, ¿no? La depreciación del salario. ¿Cómo lo ven ustedes en Ecolatina? ¿Estos números del gobierno coinciden o son demasiado optimistas? En términos generales me parece que es un presupuesto mucho más razonable, con supuestos macroeconómicos que uno puede discutir algunas cifras. Sobre todo creo que en inflación el 17% es muy optimista. Creo que la inflación, o al menos nosotros estimamos que va a ser más cercana al 22-23%, pero en términos generales es un presupuesto bastante razonable. Por ejemplo, ellos habían dicho de que el 2017 el déficit primario antes del pago de intereses iba a ser de 3,3 puntos del producto. Ya han rectificado eso y dijeron no, va a ser un déficit de 4,2%. En ese sentido hubo cierto sinceramiento de que el año que viene es electoral y por más que la economía vuelva a crecer, va a ser más difícil achicar el déficit. Y respecto de los salarios, sí, yo creo que a diferencia de este año, el año que viene los salarios le van a ganar a la inflación. Ojalá. Sí, yo creo que sí, es un año electoral y pensá que el año que viene no se necesita un incremento tan fuerte ni del tipo de cambio ni de las tarifas que fueron lo que aceleraron muy fuerte la inflación este año para llevarla a niveles ganancias, de 40. lo Claro. único que lamentablemente no pudieron tocar, ¿no? Es un punto que es un hace punto que complejo. el sueldo no termine de alcanzar. Es un punto complejo, están tratando de estirar, modificar las escalas, hacer algo más gradual, sobre todo a los ingresos más medios, pero sí, los sueldos más altos van a seguir pagando ganancias. Lorenzo, no es un dato menor el tema, lo que vos señalabas, que 2017 es un año electoral. Claro. Mira, en la Argentina, si vos tomás los últimos 4 años, en los años impares, que son años de elecciones, ya sean legislativas o presidenciales, siempre hubo crecimiento. Y en los años impares, 2012, 2014, 2016, hubo recesión. Entonces la gran pregunta no es si el año que viene vamos a crecer o no, es qué va a pasar en 2018. Porque creemos que efectivamente va a haber mejor el salario real, más obra pública, menos devaluación, menos tarifa, entonces va a haber un crecimiento en torno del 3-4% como figura en el presupuesto. Pero la pregunta es, en 2018, ¿vamos a de nuevo tener una recesión o no? Ay, Dios mío, falta mucho, pero no tanto, porque en términos económicos se ve la vida así, más a largo plazo, cosa que nos cuesta. Con tantos cambios que uno tiene día a día, es tan difícil ver la vida a largo plazo, pero es necesario poner en contexto. Crecerán también las pymes, porque uno habla de inversiones extranjeras que vienen, y los que estamos acá, los que están acá luchándola desde tanto tiempo, con temor a esa importación que si bien no se ha abierto, como se ha dicho, bueno, están ahí, expectantes, ¿no? La cuestión impositiva ayuda. Sí, la ley PYME ayudó a tratar de capear un año que fue muy negativo, y sobre todo para las pymes, ¿no? Caída del empleo, de las ventas, etcétera. La gran apuesta es al crecimiento. Con crecimiento es todo más fácil, incluso obviamente para las pymes. Pero sí, hay desafíos, hay que ver cuánto pueden aprovechar las pymes de ese crecimiento, porque primero tienen que ponerse de pie de lo que fue un 2016 muy duro, ¿no? Muy duro. Entonces vamos a ver cuán rápido puede recuperarse las pymes. Y la cuestión creo que de las importaciones, a mi entender, es una cuestión más de que el tipo de cambio en la Argentina sigue relativamente atrasado. Se corrigió buena parte del atraso cambiario, pero no todo. Entonces, cuando el gobierno dice, bueno, vamos a tener que ir a un esquema de economía más abierta, cumpliendo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, levanta las restricciones, la mayoría de las restricciones a las importaciones, lo cual hasta cierto punto es lógico porque hay que jugar con las reglas del mundo. Pero hay una gran diferencia si uno abre la economía con cierto atraso cambiario o si tiene un tipo de cambio real muy competitivo. Claro. Cuando salimos de la crisis 2001-2002 tuvimos un tipo de cambio real muy competitivo y la apertura de las importaciones no generó ningún daño. Pero si vos tenés cierto atraso cambiario, ahí sí hay un problema con las importaciones. Claro, a seguir ajustándolo. Bueno, un tema para seguir analizando.